Bienvenidos. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Héctor Márquez, que es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, y vamos a platicar del desempleo en México. Quédate con nosotros. Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy tenemos como invitado súper especial a Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y con una experiencia obviamente en el área de recursos humanos y con gran capacidad y conocimiento de lo que sucede desde la perspectiva del área de recursos humanos en todas las empresas del país. Bienvenido. Héctor, es un gusto tenerte con nosotros. José María, mucho gusto. Pues mira, Héctor, parte importante de lo que quisiéramos que nos hicieras favor de compartir con nuestro auditorio es platicar un poco de qué está pasando en los últimos 2 años con el desempleo en México. Sabemos que hay altas y bajas, sabemos que ha habido un descontrol, que la pandemia produjo una cantidad inmensa de rescisiones y simultáneamente tuvimos los efectos de la reforma laboral en materia del outsourcing, en donde los empleados que fueron absorbidos por las empresas, las condiciones bajo las cuales fueron absorbidos no necesariamente son las que tenían en el trabajo como prestador de servicios o bajo las empresas de outsourcing, y posteriormente pues los que no fueron contratados fueron terminados, agravando la situación del desempleo en el país. Pasamos 2 años, una circunstancia muy complicada para todos los mexicanos, no nada más para el gobierno, los empresarios, sino para el trabajador en general. Inclusive nuestros sindicatos se han visto revueltos en esta vorágine de cambios, y el platicar sobre ello es algo que quisiéramos conocer la perspectiva de cómo se está viviendo desde el punto de vista tuyo y de las áreas especializadas y de una asociación tan importante como la AMECH en materia de recursos humanos en términos generales. ¿Cómo lo estamos viviendo, Héctor? José María, con mucho gusto. Pues mira, haces muy bien el enfoque de remontarnos a, digamos, antes de la pandemia, febrero del 2020, entonces un poquito más de 2 años ya, para poder comparar cómo iba el empleo y cómo estamos ahora. Pues bueno, la pandemia obviamente nos trajo una situación en materia de trabajo, pues muy difícil, todos hemos evolucionado, pero también nos trajo el tema económico, o sea, un problema en donde muchas empresas se cerraron, muchos trabajos se perdieron, así que es importante revisar ahí qué pasó. Y bueno, como si fuera poco, pues le pusimos aquí la tormenta perfecta, agregando el tema de la reforma laboral, la cual pues ha tenido también sus efectos en materia de trabajo ya a 1 año ya de su publicación. Entonces, mira, voy a tratar de no dar tantos números porque luego es difícil que todos nos sigan, pero antes de que iniciara la pandemia, había inscritos en el Seguro Social 20.6 millones. En este momento ya pasa los 21 millones, 21 millones 11 mil. Entonces, dijéramos así en esa primera foto general, oye, pues vamos bien, ya se recuperó el empleo de antes de pandemia en alrededor de 400,000 empleos. Ese dato es positivo, en efecto, pero ¿cuánto hubiera sido necesario? El problema es que hay cosas que no se detienen, y llámese población económicamente activa. La PEA, durante estos años, pues ha seguido creciendo. La gente entra en edad de trabajar y simplemente el año pasado creció en más de 4 millones. Entonces,
Lo que sería ideal para nosotros y para cualquier país es que se genere el empleo formal suficiente para el crecimiento de la PEA. El año pasado, como sabes, se generaron, que ha sido récord histórico, mucho debido a la recuperación de sectores, de tiendas, de todo que ya abrieron, en más de 800,000 empleos. Pues sí, pero nos quedamos bastante cortos, apenas y a la cuarta parte. Entonces, ese es un dato muy importante. Después, si vamos profundizando, el empleo en materia de empleados eventuales, ese no se ha podido recuperar. Todavía a la fecha, con los últimos datos publicados esta semana por el IMSS, faltan más de 157,000 empleos o personas que antes tenían un trabajo con seguridad social y ya no están ahí, ¿no? Tenemos ese problema. Todavía haciendo un último zoom, te podría decir que el sector de servicios profesionales es el que está sufriendo muchísimo más, y sobre todo cuando entras a lo que son las ramas de ese sector, en donde faltan más de 355,000 empleos. Y básicamente tiene que ver con los servicios profesionales, que antes llamaban ahí a todo el personal que se registraba en empresas de subcontratación o outsourcing, estaban ahí clasificados, pero también en ese sector está todo el personal de hoteles, restaurantes, bares, antros. Entonces es un sector que, por el número que hace falta, desafortunadamente visualizamos que para que se cierre esa herida va a ser necesario que pasen hasta 5 años para que se recupere ese sector. Y bueno, parecido al tema económico, muchos años todavía para poder recuperarse, cicatrizar. Claro, y mira, gracias por compartir estas cifras puntuales, porque nos da un contexto muy claro de qué está pasando de facto en nuestro país en materia laboral. Y algunos de estos preceptos que mencionas y que quisiéramos que platicáramos para el auditorio, tiene que ver con, en primer lugar, la calidad del empleo que se recupera, que no necesariamente tiene las características de los empleos perdidos, que muchas de las empresas, en su condición de contingencia laboral económica, ¿sí?, no cubren todas las posiciones que cubrieron en el pasado, que su crecimiento planeado y que pudiera requerir mano de obra ya no lo está adquiriendo, y una serie de condiciones que han contenido la inversión de crecimiento para poder invertir en capital humano. Todo esto y algunos puntos más continuaremos platicando con Héctor Márquez en unos minutos más. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano, y hoy estamos platicando con Héctor Márquez y hemos estado charlando sobre los aspectos relevantes, o cuando menos contextos numéricos que nos dan una explicación de cómo se ha movido el factor económico relacionado a el empleo en nuestro país, o más bien, lamentablemente decirlo, el desempleo en nuestro país, y algunos contextos que pudieran mencionar o asumir una recuperación, pero que no necesariamente implica una mejoría económica para el trabajador
mexicano. Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre estas situaciones de referencia que, si bien en un número duro con relación a el número de gentes que regresa a prestar sus servicios personal subordinados, pero que ya no lo hace en las mismas condiciones económicas? ¿Qué hay de realidad sobre esto? Bastante realidad, José María. Mira, hay que dar ahí unos datos, en efecto. El número de personas que trabajan en la informalidad son 32 millones. Y en la formalidad, de acuerdo con el INEGI, casi 24,700. Entonces rebasa por mucho, por varios millones. Ahora, de esos 25, solo 21 tienen seguridad social. Entonces, esa es nuestra realidad. De manera que cuando vemos el dato de, oye, tenemos una tasa de desocupación del 3%, pues uno dice, oye, pues estamos de maravilla, no es nada. Sí, pero hay que recordar que 32 millones en la informalidad. 32 millones en la informalidad, ¿qué significados tiene? Por un lado, son personas que, si trabajan en la informalidad, puede deberse a varias causas. La primera es que prefieren trabajar ellos solos en la puerta de su casa, las calles, etcétera, porque o no encuentran trabajo en la formalidad, o bien porque ganan más trabajando ellos solos. Y entonces, permíteme interrumpirte ahí, y creo que este es un punto relevante a lo que estás diciendo. Cuando uno habla de se han creado empleos en la informalidad, es una verdadera expresión grotesca. Es decir, mandamos a la calle a trabajar en lo que pueda a nuestros compatriotas, y de eso difícilmente se puede uno ufanar. Y por el otro lado, el hecho de que me digas, ¿prefieren? No prefieren. Es lo único que hay para poder comer, ganar ingresos mínimos para poder mantener a la familia. No estamos hablando de una situación de elección. Estamos hablando de una crudeza en la realidad de lo que el desempleo se convierte, ¿sí?, en una figura de autoempleo, empleo en la informalidad. No, eso no es empleo. Esa es una manera muy ruin de cubrir el desempleo, porque no tenemos una infraestructura en nuestros grupos económicos activos que producen trabajo y dinero y que pagan sus impuestos, ¿sí?, que les pueda dar cabida a estos profesionales, mano de obra capacitada mexicana, y que en vista de ello un montacarguistas con certificación busca un puesto de ayudante general, y como tampoco lo encuentra, se pone a vender chicles, ¿sí?, que es un decir. Ya casi no encuentra unos chicles vendiendo en las aceras, ahora se dedican a jugar malabaristas, ¿no? Lo acabas de decir con todas las letras correctas. Es cierto, o sea, no es necesariamente una elección, sino es la gente tiene que comer, tiene que enfrentar todos los gastos normales de una familia, y pues entonces lo primero es nada más la elección de o irte a cosas donde hay delincuencia y malas actividades, y la otra es ir por un camino correcto. Y en ese camino, pues si no hay un trabajo en la formalidad, van a lavar autos, van a vender chicles, decir, todo lo que sea con tal de subsistir. Entonces, esa es nuestra realidad, y el gran problema es que estos números que te daba, pues bueno, equivale que el 56% de los trabajos en el país promedio son en la informalidad. Pero la cosa podemos verla que se agrava o mejora según los estados, que ya revisando por detalle, mire, un Oaxaca que llega a 85%. O sea, la informalidad está horrible. Sin embargo, si te vas hacia los estados del norte, tenemos afortunadamente estados que llegan al 35, 37. Y ahí ese empleador, que son actualmente hay 3 millones de empleadores, nos dice el INEGI, pero solo 1 millón y fracción, 1,50,000, reconoce a sus empleados
y paga seguridad social. Entonces, si ese empleador desde el inicio dice, yo voy a ser formal y además reconozco a mis empleados en la formalidad, pues entonces estaría, gracias a la inversión, generando los empleos. Pero para que esa persona arriesgue su capital, pues necesita certidumbre, necesita saber que las cosas donde va a poner su capital van a ir bien y que va a poder seguir trabajando en ellas. Eso nos hace mucha falta y bueno, sin mencionar que el gran problema que tenemos aunado para ese cáncer en materia laboral de la informalidad es el sueldo promedio del país, que el mes pasado de abril fueron 14,375 pesos. Con ese sueldo promedio en todo el país, la informalidad sigue siendo más llamativa. Claro, y pongámoslo con todas las letras. Si el empresario no tiene el soporte ni hay una infraestructura, y lo acabas de mencionar puntualmente, si no hay una certeza jurídica de que hay reglas claras para el manejo y las posibilidades de las condiciones para invertir en el país, pues no inviertes. Es tan sencillo como eso. Y todos los proyectos que puedas tener los vas a destinar o a otro lado o simplemente los contienes, porque sí hay capital de inversión. El problema es que en un entorno en donde las leyes no son claras, son abusivas y cambian según el humor del gobierno, del Estado, del Poder Ejecutivo, y hoy quieren quitar una cosa y mañana estoy pensando en rescindir contratos y cambiar las leyes y ya no cuentan porque yo no creo, ¿sí? Le restas la capacidad de creer en las leyes, la aplicación de las mismas, y bajo ese tenor no hay inversionista que esté interesado en hacerlo. Esto y algunos puntos más, vamos a continuar platicando con Héctor. Quédate con nosotros, este es Factor Capital Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus La Casa por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Y hemos tenido durante todo este programa una conversación súper interesante, muy robusta en contenido de datos y de hechos duros de lo que está pasando en nuestro México en materia de desempleo, ¿sí? No empleo informal o no subempleos, no son empleos, es desempleo. Sí, que es lo que hemos estado platicando ahorita con Héctor Márquez, nuestro invitado especial, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y Héctor, todavía para abundar estos términos y ser concretos sobre lo que está sucediendo, también hemos encontrado en los contenidos de lo que sucede en materia de los empleos reales, que aquellos empleos que existen no son igual de remunerados como lo fueron antes. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo al respecto? Bueno, en efecto, en esa materia, como sabes, cuando entró la ley, la reforma laboral hace un año, ¿qué pasó? El IMSS nos dio una serie de datos que, como son datos sobre los números exactos que él da, pues son los más reales. Nos dice el IMSS, oye, antes de que iniciara la reforma,
había 5.2 millones de trabajadores registrados a través de empresas de subcontratación de personal. Después de varios meses, en el IMSS ya no siguieron trabajando 900,000 y fracción, casi 1 millón de esos ya no continuaron inscritos. Entonces, puede ser que se quedaran desempleados, pero más bien pensamos que se fueron a trabajar bajo algún esquema en la informalidad o simplemente los contrataron sin seguridad social, que puede ser un tema como asimilados salarios, honorarios, derechos de autor, en fin. Entonces, para ese 1 millón de personas, pues significó perder la seguridad social. Sí, y para los que se quedaron. Y si me permites, aquí hay un componente que no estás mencionando, que es irse de inmigrante hacia los Estados Unidos, ¿sí? Como ilegal para buscar empleo en un lugar en donde ponen en riesgo su existencia, su vida, donde las leyes no les aplican y que al final de cuentas les lleva a un factor de riesgo porque en nuestro país no hay opciones. Sí, desafortunadamente no es solo el tema de la informalidad en México. Como bien mencionas, pues sigue siendo el sueño el ganar mucho más dinero y entonces pues para muchos la salida es irse a trabajar del otro lado. Ahí tenemos un agravante, como dices, es la verdad. Qué lástima que tengamos que perder talento, nuestro bono demográfico, porque se tienen que ir a buscar donde sí hay realmente trabajo bien remunerado. Y bueno, y hablando de este tema de remuneración, los que se quedaron a trabajar a través de otro patrón o bien en empresas que ahora son de subcontratación de servicios y obras especializadas, que es lo que está permitido por la ley, lo que nos dice el IMSS, oye, hubo un buen porcentaje de personas que inclusive ganan más, pero también nos dice abiertamente el IMSS, bueno, para cerca de un 20% de esas personas, pues ahora tienen un registro con menor salario en el IMSS. Entonces, ¿qué sucedió? Que seguramente ustedes y yo tenemos conocidos que nos dijeron, oye, pues sí me ofrecieron volverme a contratar, pero ahora con un menor salario. ¿Y por qué? Porque la situación económica general del país, regresando a este tema del peor golpe de la pandemia, pues no permite a muchas empresas, a pesar de la inflación y todo esto que tenemos encima, dar mejores salarios. Así que todo depende a quién le preguntes los efectos de lo que ha ocurrido en estos 2 años después de la pandemia. Para unos cuantos ha sido mejor, pero para muchos, como ese 1 millón que perdió la seguridad social y otros que fueron contratados con menores sueldos y algunos que no han podido regresar a trabajar al sector donde ya tenían especialidad, amigos, talento muy bien desarrollado. Entonces, sí tenemos una situación de claros y oscuros, en donde hay que aceptar que el gran problema que tenemos en el país, el cáncer en materia laboral, es la informalidad, con esos más de 31 millones trabajando por ahí, y que los empleos que vamos generando, sin hablar de los de abril, porque ahí nos morimos todos, menos de 5,500, pues bueno, fue un mes horrible, pero pues tenemos, la única salida que yo le veo es que se generen políticas, lineamientos, como si fuera una miscelánea fiscal, pero miscelánea laboral, que permita que realmente sea fácil incorporar a los empleados en la formalidad. De esa forma, los empleadores, esos otros 2 millones que no quieren hoy reconocer a sus empleados y no pagan seguridad social, van a estar en un esquema más sencillo, donde puedan fácilmente reconocer a sus empleados, porque hoy el gran problema es que es tan complicado que muchos mejor optan por seguir empleando a personas sin reconocerlos como realmente un empleado. Antes de terminar, Héctor, me gustaría que nos platicaras y conocer desde tu perspectiva cuáles son, en realidad, las expectativas a futuro que tú puedes ver para nuestro país en materia laboral. Pues mira, 2 o 3 datos de expectativas. Número 1,
el año, aunque empezó aparentemente muy bien en materia de generación de empleo, pues realmente fue recuperar las bajas de diciembre. Después hemos pasado a la realidad que estamos viviendo de una economía en este momento a nivel global y México sufriendo mucho igual la inflación. El número de empleos que se van a generar en el año, de acuerdo con Banco de México, apenas serían alrededor de 500,000. Veníamos antes generando en los últimos 10 años, sin considerar pandemia, el promedio de 650,000. Debiéramos poder seguir generándolos y no nada más 650, 700, que son totalmente insuficientes de acuerdo con lo que platicamos. Pero para regresar a eso, si hacemos realmente estas políticas de cómo facilitar, sobre todo para que el empleo eventual, temporal, que es el que está sufriendo mucho, le demos la mano para incorporarse a la formalidad con seguridad social, eso es lo que hace falta. Entonces, si fuera así, sí tendríamos una perspectiva de mayor número de empleos que se generen en para este año y el próximo, que es donde la situación va a estar todavía muy grave por el aspecto económico. Pues Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros y con todo el auditorio información tan puntual y tan clara. Y bueno, no me queda más que agradecer a todo el auditorio, a ti, tu presencia, tu información para este programa. Muchas gracias. Este es Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. En un futuro continuaremos.